Hola a todos, soy Teresa. ¿Cómo estás? Les envío un grande y fuerte abrazo desde Estados Unidos. Desearía unirme con ustedes hoy por la gran celebración, pero también ha sido maravilloso trabajar con este corto video que voy a compartir con ustedes y qué placer ver sus caras que recuerdo mucho con cariño, siempre. En este corto video también pueden ver diferentes momentos del año de 2022 cuando pasaba muchos tiempos con ustedes y de la comunidad y en las lomas y también momentos de este año recién hace unos meses. Espero volver pronto para verlos una otra vez. Los extraño mucho. Disfruten este video, el campeonato y todas las celebraciones hoy. Cuídate mucho y ¡feliz aniversario! Invitamos a todos los jóvenes a pasar por favor por la mesa a inscribirse para el siguiente partido. Actualmente yo pienso que nuestra comunidad es bien unida, ya sea en eventos o cosas para hacer, porque siempre los vecinos han estado ahí apoyando, ya sea poquito, pero siempre están apoyando y me siento agradecida de tener estas lomas, porque siento que es un privilegio y que no en todos lugares se encuentra. Aquí vivir en Flor de Amancáis es lindo, porque Flor de Amancáis me hace parecer a mi pueblo. Mi pueblo es aparecido aquí. Es Jauja, por Huancay, Ceja de la Selva, y así es con neblina, flores, árboles ahí en mi pueblo. Y yo estoy encantada de vivir aquí, es más tranquilo vivir aquí que más abajo en la ciudad. Las plantas a mí me gustan, pero realmente yo soy de Tarma, a mí me gustan flores, pero a veces en este invierno todos los cerros están bien verdes, este año recién. Pero yo me siento bien, ¿cómo te puede ser? Bien emocionada por la plantita, porque ese da vida también, ¿no? Da por los niños, más aire, todo ¿no? A mí me gusta para que la gente conozca la flor de Amancáis, la oreja de ratón, la trompeta, que sale en verano, el mito y su fruto y varias cosas que están ahí. Y también tréboles de amarillo, morada, blanca también. Se emocionan se emocionan, no importa, todo, ¿no? Cuando Flor de Amancáis sale, pues todos los vecinos salen a tomarse fotos, ven, ¿no? Y se ve como un paisaje bonito, ¿no? Lo que me gusta hacer en las lomas a mí es pasear los domingos de vez en cuando con mi familia, cuando tengan tiempo, o si no, con mi hermana nos vamos a pasear, dar unas vueltas y estar viendo todo tipo de plantas que existen en nuestras lomas, ¿no? No, yo no hablar inglés. Ahí dice que ahí está, él sabe. A mí ya me entrevistaron arriba en el cerro, ya. Ya, yo soy famoso, ya. Yo viviendo aquí en Las Lomas he aprendido muchas cosas, lo que es cuidar el medio ambiente, ya que si cuidamos el medio ambiente podemos cuidar una variedad de animales. Todo lo que hay aquí es porque nosotros lo cuidamos. Es bonito vivir acá, ¿no? Es bonito vivir acá, más aún cuando es temporada de invierno, que todas las lomas se ponen verde, ¿no? Bien bonito para recorrer con mi familia y tengo fotos y varios, ¿no? Y hasta nosotros mismos salimos a hacer recorrido. Bien bonito, más tranquilo, acá toda la zona es más tranquila, acá dejas cualquier cosa no se pierde, es una zona bien tranquila, digamos, ¿no? Gracias a Dios llegué a este asentamiento, a la Loma de Pamplona, y me siento orgulloso como del asentamiento humano Flor de Amancáis. Somos 43 vecinos que vivimos acá en esta comunidad. Somos de Huancavelica, de Piura, de Cusco, de Abancáis, es de varios sitios
que han cogido este terrenito para vivir también, ¿no? En veces no hay comunidades como para que alquilen, hay por sus hijos, pero ya ellos están viviendo ya hace 20 años acá en este asentamiento. ¿Qué hacemos acá? Trabajamos todos, hacemos faenas para arreglar, ¿no? Las escaleras, para que haya un acceso, para que suba carro, para subir nuestros alimentos también, ¿no? Y así trabajamos todos unidos. Ya que Flor de Amancaes es la comunidad guardiana de las lomas aquí en Pamplona, o sea, si todavía existen lomas, es por la comunidad de Flor de Amancaes, y ellos han visto también que la loma puede brindar desarrollo. Entonces, qué importante es poder fortalecer competencias, desarrollar capacidades, habilidades que cada vecino y cada vecina tiene para la construcción, para el arte, para las manualidades. Entonces, se ha visto pues que es importante compartir conocimiento, compartir experiencias, y es así que diversas organizaciones, diversas asociaciones de lomas también han venido, ¿no? Colectivos de artesanos, artesanas como Pamplona Artex, que es aquí de San Juan de Miraflores, muralistas como Ángel Guaigua, más conocido como Majes, ONGs que trabajan proyectos ambientales como la ONG Ficus aquí en Pamplona, o colectivos de arquitectos como Más Ciudad. Entonces hay una suma de voluntades, una suma de corazones para poder ayudar, para poder empoderar a los vecinos y vecinas para que su trabajo, además del día a día, pueda ser también la protección de la loma, pero viéndolo como una oportunidad de desarrollo para cada familia y para toda la comunidad. Haciendo en Flor de Amancaes, las mujeres tenemos muchos talentos, tejidos, también preparar comidas, tanto los juegos, talleres, por ejemplo, tejer capitas, como hace mucho frío, hacemos gorras, chalinas. Sé que hay muchos talentos para las mujeres. Cuando yo vine a vivir acá, pues me sorprendí porque encuentro a diferentes personas, ¿no? Hasta se dicen los paisanos que vienen de tu pueblo, de tu mismo departamento. Acá tengo mis paisanos, ¿no? Que son de allá, más abajo. Entonces ya hay una química de conversación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya empiezas a conocer a las personas? Y tu vecino que es de Piura, tu vecino que es de Huancayo, tu vecino que es de Ayacucho, tengo vecinos que son de la selva. Entonces, y es rico esa comunicación porque empiezan a contar sus historias, cómo es allá, cómo es el clima, y a ti también te preguntan, ¿no? Y cómo es la selva. A veces son personas que a veces no conocemos. Y yo me he dado la oportunidad de conocer a Ayacucho, Cusco, Huánuco. Dime, Derek, ¿qué significa para ti vivir en un lugar como Flor de Amancaes? Porque es bonito. ¿Te gusta jugar mucho aquí con tus amigos, verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te encanta de jugar con tus amigos? Fútbol. Fútbol, ¿sí? Dime, ¿alguna vez has subido a la loma? Sí. ¿Cuál es tu flor favorita? Flor de Amancaes. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo.